Historias y relatos fantásticos. Al pie del majestuoso cerro Pachamarca, justo donde su ladera norte desciende abruptamente hacia las profundidades del río Colca, se extiende una vasta formación rocosa conocida como Peña Blanca. Desde lejos, sus paredes teñidas de un blanco inmaculado resplandecen bajo el sol, creando un impresionante contraste con el verde intenso de los valles que la rodean. Este lugar, donde las rocas se elevan casi en vertical, guarda secretos que han sobrevivido al tiempo y el silencio de las montañas. Entre los recovecos de la Peña Blanca se ocultan huellas de civilizaciones pasadas, vestigios de culturas que veneraban a los dioses de la tierra y el cielo. Durante generaciones, los lugareños forjaron un camino angosto y peligroso que bordeaba la peña, un sendero que serpenteaba al borde del abismo, desafiante ante la fuerza de la naturaleza. Cada paso por ese camino era un recordatorio de la fragilidad de la vida ante la inmensidad del paisaje. Con el tiempo, la modernidad trajo una carretera, una promesa de conexión más segura con el mundo exterior. Sin embargo, los constantes derrumbes de la montaña pronto hicieron desaparecer esa ruta, dejando solo un pequeño y angosto camino para los animales y las personas. Poco tiempo después se construyó un túnel a través de la Peña Blanca, un pasadizo oscuro y misterioso que, aunque necesario para sortear los peligros de la peña, se convirtió en el epicentro de nuevas leyendas y temores. A medida que uno se adentra en esta zona, el terreno se transforma. Lo que al inicio es un camino casi impracticable, claro, por la superficie de Peña Blanca, se abre poco a poco en un espacio donde la naturaleza ha dejado su marca. Aquí, atravesando Peña Blanca, se encuentra Choquetico. Las antiguas tumbas colgantes se aferran a las paredes de la peña como guardianes silenciosos de un pasado remoto. No son las clásicas chulpas que se ven en otras partes de los Andes. Estas tumbas, suspendidas en lo alto, parecen desafiantes, como si quisieran mantenerse alejadas de los ojos curiosos, que se atreven a mirar hacia arriba. Pero no solo las tumbas cuentan historias en este lugar. Cerca de ellas, la gran piedra tallada de Choquetico se erige como un enigma esculpido en la roca. Sus grabados, aunque erosionados por los siglos, aún conservan la esencia de un mensaje perdido en el tiempo. Los turistas que llegan hasta aquí suelen quedarse en silencio, como si respetaran un pacto no escrito de no perturbar la paz de los ancestros. Y es que, más allá de su belleza natural y arqueológica, este lugar tiene un aura que intimida, una sensación de que no todo lo que ocurrió aquí pertenece al pasado. No es raro que quienes visitan Choquetico hablen de una energía extraña, de una presencia que se siente en el aire. Algunos mencionan haber oído susurros cuando el viento atraviesa las grietas de la peña. Otros aseguran haber visto sombras moverse entre las tumbas al caer la tarde. Sin embargo, lo que más aterra a los lugareños es el túnel que atraviesa Peña Blanca. Este pasadizo, construido para salvar a los viajeros de los peligros de los derrumbes, se ha convertido en el escenario de numerosas leyendas. Los ancianos del pueblo cuentan que al anochecer se pueden oír gemidos y pasos que resuenan en la oscuridad, y que aquellos que se adentran en él sin el debido respeto pueden encontrarse con algo más que sombras. Algunos dicen que en las noches más oscuras es posible cruzarse con el mismo diablo, reclamando almas que osan desafiar su dominio. Peña Blanca y Choquetico no son solo parajes de piedra y tierra, sino que son lugares donde lo tangible y lo intangible se mezclan, donde la historia y la superstición se entrelazan para crear un espacio único, cargado de misterio y belleza. Aquí, cada roca, cada tumba, cada susurro del viento parece contar una historia antigua, esperando ser escuchada por quienes se atreven a adentrarse en sus dominios. Entre los andenes collaguas y los sembríos de maíz, un grupo de hombres y mujeres trabajaba el campo con dedicación bajo el sol fuerte de la tarde.
Con lampas en mano se encargaban del lampeo, removiendo la tierra alrededor de las plantas de maíz, protegiéndolas de los vientos y amontonándolos para que no se caigan, asegurando una buena producción. Este trabajo era el Aini, una práctica ancestral que unía a la comunidad en torno a la reciprocidad, donde cada jornada de trabajo compartido se devolvería en la tierra de otra familia. Hoy trabajo por ti, mañana trabajas por mí. Ricardo, un hombre conocido por su carácter callado y su destreza con la pala, se movía entre los surcos con la cabeza baja, enfocado en su tarea. Aunque pocas veces participaba de las conversaciones, su presencia en el Aini era indispensable. No hablaba mucho, pero todos sabían que cuando se trataba de trabajo, su esfuerzo siempre era el doble. Cerca de él, hombres y mujeres compartían comentarios sobre la faena, riendo y bromeando bajo el peso del sol de la tarde. «Este maíz va a dar una buena cosecha, ya lo verán», exclamó una mujer, ajustándose las polleras bordadas mientras levantaba un puñado de tierra con su lampa. «Eso sí, el clima nos ayuda, hermana, que la Pachamama nos proteja del granizo», respondió otro hombre, dejando escapar un suspiro mientras se apoyaba brevemente en su herramienta. «Caray, el sol está que quema hoy», comentó uno de los más jóvenes, sacudiendo el sudor de su frente con la manga. «Es que estamos cerca de los apus, y el sol quiere mucho a los apus. También por eso nos está abrazando», bromeó otro hombre provocando risas entre el grupo. De pronto se escuchó la voz de una mujer vestida con las clásicas polleras bordadas y llevando en las manos una chomba de chicha, un cántaro de barro cocido. Era la esposa del dueño del terreno, y con un gesto de amabilidad se acercó a los trabajadores. «Aquí está la chicha. Vamos, hay que descansar un poco», dijo mientras llenaba el clero, el vaso de madera que pasaría de mano en mano. Los hombres y mujeres dejaron por un momento las lampas, agradecidos por la bebida fresca. La mujer sirvió un poco en el vaso y le ofreció a su esposo, el dueño de la chacra, que invirtió un poco sobre la tierra en señal de respeto. «A los apus y a nuestra Pachamama, que esta cosecha sea buena para todos», murmuró antes de beber y pasar el vaso a Ricardo. La esposa del dueño de la chacra llenó el clero vacío de don Ricardo. Ricardo tomó el clero sin decir palabras, apenas sonriendo, antes de beber y pasar el vaso vacío a la siguiente persona. El calor del sol se mezclaba con el efecto de la chicha y pronto las conversaciones se hicieron más animadas. «Parece que esta chicha tiene más fuerza hoy, está fuerte, ¿no creen?», dijo un hombre riendo mientras se tomaba su turno con el vaso. «Es que esta chicha la prepararon bien, con un buen guiñapo de maíz, del mejor maíz, del maíz huacha», agregó una mujer limpiándose las manos antes de tomar un sorbo. La chicha seguía fluyendo y las risas se multiplicaban. Mientras algunos descansaban brevemente, otros seguían moviéndose entre los surcos, pero ya con un ánimo más ligero. Alguien comenzó a tararear una vieja canción y otros le siguieron, llenando el aire con una melodía arrastrada por la brisa. «Dicen que el cerro tiene buen temperamento este año», comentó una mujer de rostro curtido mientras observaba las montañas a lo lejos. «Así es», contestó el dueño de la chacra. «Mientras sigamos ofreciéndole lo que se merece, los sapos nos cuidarán de todo mal». «Bueno, con esta cosecha parece que la Pachamama sí nos sonríe», añadió otro hombre, tomando otro trago antes de devolver el vaso.
Poco a poco el trabajo del día fue llegando a su fin, las lámparas quedaron apoyadas contra las piedras y los hombres y mujeres se prepararon para regresar. Las conversaciones continuaban cada vez más animadas por los tragos de chicha y el licor que el dueño del terreno había traído en una botella. Mientras recogían sus cosas y se organizaban para el regreso, las risas seguían, acompañadas de algún canto desentonado, pero lleno de espíritu. «Vamos pues, que aún falta mucho para caminar», dijo uno de los hombres cargando su pala sobre el hombro. «Si no fuera por la chicha, ya me habría caído de cansancio», respondió otro tambaleándose un poco, mientras trataba de mantener el equilibrio sobre las piedras del camino. Ricardo caminaba en silencio, siguiendo al grupo por el camino pedregoso que los llevaba de vuelta al pueblo. La tierra seca crujía bajo sus pies, y aunque sus músculos estaban agotados, había algo en el ambiente que le daba una sensación de calma. El sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas y las sombras se alargaban sobre los campos recién trabajados. «Hoy hemos hecho un buen trabajo», comentó el dueño de la chacra mientras avanzaban. «Si seguimos así, la cosecha va a ser muy buena. Ay, hermano, que la tierra nos siga bendiciendo», dijo una mujer mientras ajustaba su pollera y miraba hacia el horizonte. Así, con la luz del día desvaneciéndose y la energía del trabajo dando paso al cansancio, el grupo seguía su camino, adormecidos por la chicha y el cansancio, pero satisfechos con la jornada cumplida. A la tenue luz de un candil, 4 hombres se acomodaban en la pequeña cocina de la casa. Claro, esta cocina también servía de sala. Así son las casas en el Valle del Colca. La casa era de paredes de piedra y techos de paja, como todas las del pueblo. La cena había terminado hacía ya rato, y mientras el resto del grupo se había marchado a sus casas, estos pocos se quedaron adormecidos por la chicha y el licor, pero con ganas de seguir la charla. Sentados en torno a una mesa de madera rústica, el ambiente estaba cargado de risas y el murmullo de voces bajas. «Mi chacra, en la parte alta, da buen maíz», comentó Serapio, un hombre robusto y de rostro curtido por el sol, sirviéndose un trago generoso de la botella de licor que había sobre la mesa. «Eso es porque en la parte alta de la tierra, pues no hela», respondió Eustaquio, un hombre de mediana edad, delgado y de mirada aguda. «Pero la próxima vez lampeamos mis papas. Parece que este año va a dar una muy buena producción». «Eso será bueno, porque el año pasado no nos rindió tanto el trabajo, pero ya veremos si esta vez sacamos una cosecha que valga la pena», añadió Fortunato, un hombre más joven conocido por su risa fácil y su habilidad para encontrar siempre la mejor excusa para beber. Ricardo, sentado al otro lado de la mesa, bebía en silencio, aunque esta vez no era el hombre callado de siempre. Con los efectos del licor bien marcados en su rostro, hablaba más de lo que los demás estaban acostumbrados a escucharle. «El otro día me tocó regar por la noche. Saqué agua de la quebrada y me fui para mi chacra, y el agua no llegaba. Pasó rato y no me fijé, y el agua resulta que estaba entrando al andén de don Santos», dijo Eustaquio con una sonrisa algo culpable. «Así que fuiste tú, desgraciado. Le tumbaste medio andén a don Santos, y él juraba que fue el diablo», exclamó Serapio, riendo a carcajadas, mientras los demás se unían a las risas. El licor seguía fluyendo y las conversaciones, lejos de apagarse, se volvían más animadas, con cada trago en medio de las risas. Serapio levantó la botella dispuesto a servirle a Fortunato, que tenía el vaso frente a él. «Sírvete bien, hombre. ¿Qué tienes miedo?», le dijo Serapio con una sonrisa burlona.
¿Miedo? ¿Yo? Yo no le tengo miedo a nada, y menos a un poco de trago, respondió Fortunato, agarrando la botella y sirviéndose una buena cantidad. Luego, mirando a Ricardo, añadió: esto es licor, no es jarcapi. Al escuchar esto, Ricardo, con la lengua ya suelta por el licor, sonrió con picardía y respondió con firmeza: ¿Jarcapi? ¿Peña Blanca? ¿Creen que le tengo miedo a Jarcapi? Si yo quiero, lo paso ahorita. Ahorita mismo lo paso. El ambiente cambió de inmediato y las risas se transformaron en expresiones de sorpresa y desafío. Los hombres se miraron entre ellos, sabiendo bien las historias que corrían sobre Jarcapi. Es el lugar que muchos temían cruzar a medianoche. La leyenda decía que el diablo mismo paseaba por Peñablanca a esas horas, buscando a los incautos que osaran desafiarlo. Serapio, con los ojos entrecerrados y una sonrisa astuta, decidió avivar el fuego. ¿De verdad, Ricardo? ¿Te atreverías a cruzar Jarcapi ahora mismo? Yo te apuesto una lampa nueva a que no lo haces. Ricardo, sintiéndose cada vez más valiente gracias al licor, levantó la cabeza con orgullo y respondió: ¿una lampa nueva? ¡Hecho! Cruzaré Jarcapi, paso el túnel de Peñablanca esta misma noche y volveré por el camino exterior. Verán que no le tengo miedo ni al diablo. Eustaquio, siempre dispuesto a un buen reto, se unió con entusiasmo. Eso quiero verlo. Oye, Ricardo, si lo pasas, yo te doy también otra lampa. Fortunato, riendo y golpeando la mesa con la mano, añadió: entonces vamos a ver si es cierto. Ricardo, esta es tu oportunidad para demostrarlo. Ricardo, ya totalmente entregado a la idea, se levantó de la mesa con decisión, listo para cumplir con su palabra. El grupo, contagiado por la euforia del momento, lo siguió hacia la puerta. Afuera la noche era oscura y fría, pero eso solo parecía aumentar la emoción de los hombres, que no podían esperar a ver si Ricardo cumpliría con su apuesta. La noche era fría y silenciosa. Mientras los 4 hombres avanzaban en dirección a Peñablanca, el camino, iluminado solo por la pálida luz de las estrellas, se extendía ante ellos. Bordeado por las sombras imponentes de las montañas, Ricardo caminaba al frente, con paso firme, aún alimentado por la valentía que le había dado el licor. Ni bien atraviese el túnel, quiero mi lampa nueva, Serapio. Mi lampa nueva, Eustaquio, dijo Ricardo con una sonrisa confiada. De llegadita al pueblo te doy, Ricardo, pero si no pasas, me quedo con tu lampa vieja que, aunque usada, me vale, respondió Serapio con tono desafiante. Ah, como Serapio se va a quedar con tu lampa, yo me quedaré con tu mujer, dijo Eustaquio. Todos rieron a carcajadas. Los 3 intercambiaron miradas, un tanto nerviosos, pero también expectantes. Sabían de las historias que circulaban sobre Jarcapi o Peñablanca, ese lugar donde decían que el mismo diablo rondaba en la oscuridad. A medida que se acercaban al túnel, la conversación fue apagándose, dejando solo el sonido de sus pasos sobre la tierra. Finalmente llegaron a la entrada de Peñablanca. La boca del túnel se abría ante ellos, un agujero oscuro que parecía tragar toda luz. Serapio, Eustaquio y Fortunato se quedaron a una distancia prudente, observando con atención. Vamos, Ricardo, siéntete orgulloso, eres el único valiente aquí, comentó Eustaquio, tratando de aliviar la tensión con un tono burlón. Jarcapi a mí, murmuró Ricardo para sí mismo, inflando el pecho antes de entrar. Sin encender ninguna luz,
se adentró en el túnel. Sus pasos resonaban en las paredes de la roca. Caminaba a tientas, con las manos rozando las frías paredes laterales, para guiarse en la oscuridad total. Al principio, todo iba bien. Ricardo, envalentonado, incluso se permitió silbar una melodía desafinada para mantener el ánimo alto. ¡Diablo! ¡Ven a mí si eres valiente!, gritó en un arranque de osadía. Su voz rebotaba de las paredes del túnel. Seguía avanzando, confiado en que pronto vería la salida del otro lado. Pero entonces algo rompió la tranquilidad del túnel. Un sonido sordo como un eco lejano llegó hasta sus oídos. Ricardo se detuvo en seco, aguzando el oído. El ruido se repitió, esta vez más cerca, como el rasgar de algo en la roca, o quizás el arrastrar de algo pesado. La borrachera comenzó a disiparse, reemplazada por un creciente temor. De repente un grito agudo y penetrante retumbó en el túnel, resonando con un eco que pareció no tener fin. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era un grito humano, o al menos no lo parecía. Desesperado, comenzó a retroceder, tanteando los muros con las manos, casi tropezando con cada paso. El túnel que antes le parecía tan corto se extendía ahora como una pesadilla interminable. Sentía que el aire se volvía más pesado y en su mente las historias sobre Carcapi cobraban vida. De repente escuchó claramente lo que parecía ser el sonido de las pisadas rápidas y decididas. Siguiéndolo de cerca, aceleró el paso chocando torpemente contra las paredes. El pánico se apoderaba de él. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, vio una débil claridad al frente. La salida del túnel estaba cerca, pero todavía le faltaba correr un techo. Fuera del túnel, aunque la noche era oscura, el leve resplandor de las estrellas hacía que el exterior pareciera un refugio seguro. Ricardo, tambaleante, empezó a correr sintiendo que alguien o algo también corría tras él. Apenas le quedaba aliento cuando sintió que algo lo alcanzaba y tiraba de su casaca. El pánico le envolvió por completo. En su desesperación, se quitó la casaca de un tirón y salió disparado del túnel, dejando la prenda atrás. ¡Corran! ¡El diablo me sigue!, gritó con todas sus fuerzas, saliendo del túnel y corriendo hacia sus compañeros que lo esperaban fuera. El terror en su voz era palpable y sin pensarlo dos veces, los otros 3 hombres también giraron sobre sus talones y comenzaron a correr, dejando atrás cualquier pretensión de valentía. El grupo, aterrorizado, corrió por la carretera en dirección al pueblo sin atreverse a mirar atrás, maldiciendo el momento en que decidieron desafiar a Carcapi. El frío de la noche y la brisa helada se mezclaban con el sudor de sus frentes, mientras lamentaban haber ido hasta allí. La borrachera que los había llevado hasta ese lugar se disipaba rápidamente, reemplazada por un miedo que no olvidarían fácilmente. Era ya de día en el pueblo y el sol comenzaba a iluminar las calles, llenando la luz de las fachadas de piedra y paja que aún guardaban el frío de la noche. En el patio de la casa de Ricardo, 4 hombres se reunían, sus rostros serios y ojerosos, claramente marcados por una noche sin dormir. Se movían con prisa, preparando todo lo necesario para salir a buscar a un yachak, un sabio local encargado de hacer pagos a la tierra para apaciguar a los sapos y a Carcapi. «Debemos de hacer el pago cuanto antes», dijo Serapio mientras ajustaba su poncho. «Si no, podríamos enfermar o peor. Los gentiles o el mismo diablo podrían arrebatarnos la vida». Ricardo asintió en silencio, aún afectado por lo ocurrido la noche anterior. Fortunato y Eustaquio, aunque más calmados, compartían la misma preocupación. Sabían que jugar con las fuerzas de la montaña no era algo que se tomara a la ligera, y tras la experiencia en el túnel no querían correr riesgo alguno. En ese momento se escuchó un golpe en la puerta del patio. Era don Amador.
un vecino conocido por su buen humor y curiosidad. Al verlos tan serios y apresurados, levantó una ceja sorprendido. ¿Qué sucede? ¿A dónde van tan deprisa? Parece que hubieran visto un fantasma, preguntó mientras se acomodaba en la patilla de piedra y barro que servía de asiento. Vamos a pagar a Jarjapi, don Amador, respondió Eustaquio sin esconder la preocupación en su voz. Es que anoche Ricardo cruzó el túnel a medianoche y algo pasó. Sonó algo muy fuerte. Don Amador los miró con curiosidad, pero también con una leve sonrisa en los labios. Ah, claro, eso debe ser, porque vi que un gran trozo de roca cayó en Jarjapi, al lado de Choquetico. Lo vi esta mañana. Eso habrá escuchado Ricardo, comentó mientras se acomodaba mejor, observando las reacciones de los hombres. Serapio y Fortunato se miraron, intentando procesar la información, pero Ricardo, con el ceño fruncido, insistió. No fue solo eso. También escuché un grito que no era humano. Estoy seguro de que era el diablo. Don Amador dejó escapar una carcajada breve antes de responder. ¿Acaso no saben que en estos tiempos los osos están aullando? Eso debió ser lo que escuchaste, Ricardo. Imagínate, dentro del túnel, donde los sonidos se distorsionan, a veces suena como un lamento que asusta a cualquiera en la oscuridad. Los hombres se quedaron en silencio, intercambiando miradas, pero Ricardo no cedía. No, don Amador, era el diablo. Lo sentí, me alcanzó, me agarró la casaca. Yo me zafé como pude y logré huir, insistió. Su voz estaba cargada de angustia de la noche anterior. Don Amador, con una sonrisa en los labios, se inclinó hacia adelante y comenzó a desatar la ligia que llevaba a la espalda. Con movimientos pausados, desenrolló el tejido hasta que finalmente reveló la casaca de Ricardo. La levantó para que todos pudieran verla. Ricardo, yo acabo de pasar por el túnel hace ya un rato y encontré tu casaca enganchada en un alambre. No era ningún diablo, amigo. Mientras corrías, como alma que lleva el diablo de seguro, tu casaca se quedó enganchada en uno de esos viejos alambres que dejaron los trabajadores cuando construyeron el túnel. Apenas terminó de hablar, Fortunato soltó una carcajada tan fuerte que resonó en todo el patio. La risa fue instantánea, contagiando a Serapio y a Eustaquio, que pronto se unieron golpeando la mesa con las manos mientras reían. Ricardo, al principio aturdido, no pudo evitar unirse a la risa general. La tensión que había llenado la casa se desvaneció en un instante, reemplazada por una alegría sincera, el tipo de risa que solo surge después de un susto compartido. Don Amador sonreía ampliamente satisfecho de haber traído algo de luz a lo que había sido una noche oscura y llena de miedos inundados. Bueno, Ricardo, al menos ahora sabemos que no le tienes miedo a Jarjapi. Solo a los alambres viejos, bromeó Serapio, mientras todos continuaban riendo. Los cuatro hombres reían y discutían lo sucedido, entre bromas y carcajadas, que resonaban en el patio. Pero si volvemos a pensar en Jarjapi, a ese túnel oscuro que atraviesa Peñablanca, y metros más abajo, cerca al río donde fluye un manantial místico, no podemos ignorar las cosas ocultas que habitan en ese lugar. Historias que parecen leyendas, mitos que rozan la fantasía, pero que algunos lugareños y otros que han llegado desde lejos aseguran haber vivido en carne propia. Este no es el fin de las historias de Jarjapi. Manténganse atentos, porque aún quedan muchas otras leyendas y relatos entremezclados con la fantasía y la realidad.
que nacen de estos rincones misteriosos de nuestro valle. Historias tenebrosas, algunas reales, otras más cercanas a la fantasía, pero todos fascinantes y llenas de misterio. Si alguna vez decides conocer el Cañón del Colca, pasarás por Peña Blanca. Detente un momento y no tengas miedo. Disfruta del paisaje de Choquetico, de los mitos del lugar, del manantial mítico. No tengas miedo. Ya le diré al diablo que no te moleste y te aseguro que será amable contigo.